Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva videoponencia. Para los que no me conozcan, soy Inés Atahuet, mentora del programa Metapueblos de Diputación de Málaga en el área de energía renovable. Hoy nos queremos centrar, a ver, hoy nos queremos centrar en un tema de mucha actualidad, lo que es la climatización eficiente. Cada vez es más importante el confort térmico en nuestras viviendas, pero hay que ser consciente de que la climatización puede ser, en la mayoría de los casos, el principal consumo energético que vamos a tener, por lo que resulta fundamental que busquemos vías para hacer más eficiente este importante consumo. Tanto en épocas de frío como en épocas de calor, tendremos que hacer uso de los equipos domésticos para conseguir una temperatura agradable en nuestra casa. Pero el gran reto es, ¿cómo hacemos esto sin que se dispare el gasto energético? Bueno, para responder a esta pregunta, os presento a Adolfo. Él es técnico comercial en una empresa de suministro de equipos de climatización y se encarga precisamente de asesorar a los clientes en las mejores soluciones de climatización para sus instalaciones. Adolfo, encantada de tenerte aquí con nosotros y de que nos puedas contar un poco más sobre esta tecnología. Hola, buenas tardes. Yo soy Adolfo Aragüez, como Inés ha dicho, soy técnico comercial en una empresa de climatización. Y bueno, en primer lugar, agradecer a la Noria por darme la oportunidad de estar aquí. Espero poder ayudaros y resolver todas vuestras dudas y dar unas pequeñas pinceladas sobre lo que hay hoy en el mundo de la climatización. Estupendo. Pues a ver, en primer lugar, por situarnos un poco, ¿nos puedes decir en general cómo está el sector de la climatización en nuestra región? Y claramente el sector de la climatización está hoy en día en auge. Bueno, no hay nada más que salir a la calle, ver cómo las temperaturas no dejan de subir. Precisamente en Málaga hace muchísimo calor, hay temperaturas de 40, 40 y pico grados. Y si no fuese por la climatización, sería bastante complicado llevar los días. Hoy en día, todo el mundo o casi todo el mundo tiene aire acondicionado en su casa, o si no tiene, al menos conoce lo que es el aire acondicionado, a diferencia de lo que pasaba hace quizás 20 o 25 años. Muy poquita gente tenía aire acondicionado. Hoy en día tenemos aire acondicionado en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro coche, y es algo muy cotidiano. Es algo que todos tenemos en nuestra vida y hoy en día es algo más o menos accesible para todo el mundo, a diferencia de hace a lo mejor esos 20 años. Sí, es cierto que hace una serie de años se veía como la climatización como algo de casas más de lujo, así, algo más selecto, pero es verdad que hoy en día es un electrodoméstico más, igual que la nevera, la lavadora, pues, el aire acondicionado. Sí. Eh, y bueno, para ponernos un poco en situación, en nuestros pueblos, sobre todo, ya que estamos hablando de Noria, es muy habitual pues, encontrarnos con viviendas antiguas, que, bueno, donde la calefacción se realiza pues, con estufas, radiadores eléctricos. Y bueno, desde tu experiencia, pues si se te presenta un cliente que tiene estas características, ¿cómo pueden hacer para conseguir que esta vivienda tenga un mejor confort térmico y que este sea eficiente y que no tengamos demasiado derroche energético? Claro, aquí en la imagen estamos viendo la- la- las estufas que hemos visto todos, quizás más de pequeños, sobre todo Sí. enfocadas al tema de calefacción. Los radiadores, los braseros en muchas casas, eh, bueno, en casa de nuestros abuelos, tal. Estos son elementos que tienen un alto consumo eléctrico. Al final, todos estos elementos funcionan a base de una resistencia eléctrica, que es Mm. prácticamente lo que más consume de una vivienda. O sea, una vivienda normal, los elementos que más electricidad consumen son el termoeléctrico, que tiene resistencia eléctrica, estufas, que podamos tener en nuestra casa, acero, convectores en los cuartos de baño. Todos son elementos que nos dan un confort, pero son muy poco ineficientes. Entonces, en este caso, podemos optar por la climatización. Son máquinas de climatización con bombas de calor que nos dan esta calefacción un poco distinta a estos elementos, pero en sí nos ayudan a quitarnos esa poca temperatura que tenemos en la vivienda. Em, Y bueno, imagino que dependiendo de cada caso, pues
se adaptará a la tecnología o el sistema será diferente, pero ¿nos puede hablar un poco de las diferentes tecnologías o los diferentes sistemas, formas de instalación para ponernos un poco en situación y entender la tecnología? Sí, hoy en día hay muchísimos tipos de equipos de climatización. Realmente, hablar de aire acondicionado es una palabra que engloba muchísimos conceptos. Por ejemplo, en la imagen que estamos viendo a pequeña escala lo que estamos acostumbrados a ver en el día a día, que vemos a lo mejor en grandes superficies, que se venden al público, aquí en la imagen vemos a una chica que es un split de pared, que es el más común, el que Mm. estamos más acostumbrados a ver. Sin embargo, en la imagen de la izquierda pues vemos los equipos de expansión directa que se llaman, que son máquinas que trabajan eh, con gas refrigerante, ¿vale? Vemos el split de pared, vemos máquinas de suelo techo, vemos máquinas de cassette, hay también máquinas de conducto que no aparecen en la imagen, pero son aquellas instalaciones en las que nosotros vemos las rejillas en el techo que nos echan aire, pues son instalaciones de máquinas de conducto o también se le dice centralizadas. En la imagen también vemos algunas enfriadoras que ya veremos un poco más adelante, un poco más en profundidad. Vale. Y por ir acotando y haciéndonos una idea, si te parece, pues vamos a hablar de algunos ejemplos concretos. Imaginemos que pues, tenemos el caso más habitual, ¿no? Pues tenemos una vivienda pequeñita, una vivienda o mediana, pues, que tiene una o dos habitaciones. Pues si se da ese caso, ¿qué le recomendarías a esa persona que instalase en su vivienda? Claro, básicamente viendo un poco los distintos tipos que comentaba antes, lo que son los split de pared, que son las máquinas que aparecen aquí, en este caso el fabricante Daikin, que es un gran conocido. Los split de pared se utilizan en viviendas normalmente pequeñas. Por ejemplo, una vivienda porque tiene un piso con 2 dormitorios, un salón, pues lo más habitual y lo más económico que se suele montar son split de pared, que puede ser que tenga una unidad interior, que es lo que se llama la evaporadora, y una unidad exterior, que es la condensadora. Se puede instalar una condensadora con varias interiores, lo que se le llama los equipos multi. En un caso, ¿cuándo se ponen los equipos multi? Pues básicamente cuando no tenemos espacio para poner varias unidades exteriores. Imaginemos, como hemos dicho antes, 2 habitaciones y un salón, nos haría falta para climatizar toda la vivienda 3 evaporadoras. Podemos poner 3 evaporadoras o 3 condensadoras o 3 evaporadoras con una condensadora. Evidentemente hay que hacer el cálculo de potencias para que puedan rendir las interiores. En este caso también se ve en la imagen una imagen de una máquina portátil. Esto no es muy habitual en una vivienda donde va a vivir una persona o una familia. Esto se hace cuando va a utilizarla durante un periodo corto de tiempo, ya que son bastante incómodos. Al final tenemos una máquina donde en reducidas dimensiones tenemos un compresor, un evaporador, lo tenemos todo compacto y es bastante ruidoso. En el silencio de la noche tener un compresor a 2 metros de distancia es bastante incómodo. Hay algunas maneras que lo silencian, le ponen aislamiento acústico para que no se escuche, pero no deja de tener un compresor dentro de la habitación. Ujú. Se hace un poquito incómodo. Claro. Hombre, entiendo que lo bueno de estas máquinas portátiles es que la instalación en el caso de algún piso que esté de alquiler o en algo así, pues tiene esa ventaja, ¿no? De que la Claro, instalación... exactamente. Esta máquina no tiene ningún tipo de instalación. Esta máquina la puede comprar incluso un particular, la puede comprar en una gran superficie, un almacén, lo compra, lo lleva a su vivienda, simplemente enchufarlo a 230 y no tiene nada más que hacer. Simplemente, bueno, tiene un conducto donde evidentemente tiene que echar el aire caliente. Si lo tenemos en frío, en la impulsión está echando frío, por la parte de atrás de la máquina está echando calor. Si lo tenemos al revés, que es bomba de calor, estará echando calor por la rejilla de impulsión y por atrás, en la parte compresora, está echando el frío. Al final, realmente el clima lo que hace es robar temperatura del aire a través del líquido refrigerante en compresión o en evaporación, roba temperatura del aire y lo enfría y por otra parte tiene que evacuar el calor.
Vale. Pues sí, la verdad que queda claro. Tiene sus pros y sus contras, pero bueno, hay veces que a lo mejor puede ser de utilidad y otras veces pues que no merecerá la pena. De todas maneras, volviendo al tema del split, que me ha surgido una dudilla que no sé si a lo mejor a los demás también les puede servir. Comentabas que se pueden utilizar equipos multi, que se usa una unidad exterior y ¿hasta cuántas unidades interiores se pueden asociar para saber un poco la dimensión que puede tener este tipo de equipo? Sí, este equipo multi más o menos, lo recomendable es poner máximo 3 unidades con una unidad exterior, pero se pueden llegar a poner hasta 5 y algunos fabricantes dan la posibilidad de poner 6 unidades interiores con una sola exterior. Esto es en el caso doméstico, lo que es el equipo multi. Existen equipos que ya son bastante más costosos y no se suelen hacer en vivienda de familiares, que son los VRV, que son equipos de caudal variable. Estos equipos tienen una instalación bastante distinta. En el caso de los equipos multi, tenemos una unidad compresora donde se une cada unidad interior con una línea frigorífica, una por una. Cada línea frigorífica tiene dos líneas, la línea de líquido y la línea de gas. Ujú. En el caso de las multi, si tenemos una 3x1, tenemos 3 tuberías para cada máquina, que serían 6 de línea de gas. En el caso del VRV, no es así. No va una línea de cobre desde la exterior a cada una de las interiores. Supongamos que tengamos una oficina Sí. donde tienen 30 unidades interiores. Evidentemente no vamos a tener 30 tuberías de cobre. Simplemente va una línea de cobre con mayor sección, donde en cada unidad interior tiene derivadores. Si tenemos 30 máquinas, pues tenemos 29 derivadores más la última. Por eso se pasa que estas máquinas son bastante costosas. Por esto que son de volumen variable, suelen ser bastante costosas. Claro, imagino que interesará ya cuando estamos hablando de una instalación muy grande. Exacto. Sí. Y bueno, vamos a pasar a otro ejemplo. Tenemos una vivienda ya más grande, lo que se conoce como un chalet, que ya tenemos más habitaciones. En este caso, quizás se nos pueda quedar corto el split o qué recomendarías tú? Mira, en esta vivienda, por ejemplo, tenemos, aparentemente se ven que tienen 4 habitaciones y un salón. Aquí podríamos poner 6, a ver, que te hemos dicho 5 split con 5 compresores. Podríamos tener un 5x1, pero hemos comentado antes que no es muy recomendable, puesto que serían muchas interiores para una sola exterior, no se suele poner. Y ya, si queremos, o si podemos invertir un poquito más, se pone el equipo de conductos. El funcionamiento es prácticamente igual. Tienes una unidad exterior con una unidad interior en una evaporadora. La evaporadora la ubicas, normalmente se pone en una zona donde no importe que haga un poco de ruido, por ejemplo, en el baño o en un falso techo de alguna despensa o, bueno, aquí le han puesto lo que parece ser la entrada a la vivienda y a partir de ahí la máquina impulsa el aire y lo va distribuyendo con unos conductos de fibra de vidrio y lo va distribuyendo a cada una de las estancias, que esto es lo típico que vemos, las rejillas rectangulares encima de las puertas. El aire lo impulsa por esos conductos y los retorna por depresión. Al final la máquina está impulsando por una boca y está haciendo depresión por la parte de atrás de la máquina. Y con esa depresión hace que recoja el aire por la rejilla de retorno y así va creando un circuito continuo de aire. Incluso ya si queremos rizar el rizo podemos decir, bueno, existen unidades multis de conducto, también se podrían poner. Y vamos a imaginarnos, bueno, que en la vivienda no pueden poner un falso techo para poner máquinas de conducto, pero el cliente no quiere ver una máquina en su pared. ¿Lo puede hacer? Bueno, pues podría poner un equipo multi de conductos, donde pone un conducto más pequeñito, a lo mejor quizá para una habitación que será ser de 9 kilovatios, 9 o 12 kilovatios si es Sí. demasiado grande, en cada una de las habitaciones. Entonces se queda oculto en el techo
y el cliente no ve el split. Tiene un termostato en cada una de las estancias para controlar cada uno de los conductos. Bueno, Se podría hacer. una duda, porque comentaba lo del falso techo. ¿Para este tipo de sistema siempre se tiene que tener falso techo o no es requisito Si eso? tienes la máquina, como por ejemplo vemos en el dibujo, Sí. tienes que tener sí o sí un falso techo donde vayan los conductos de fibra de vidrio. Ujú. Y tienes que tener un conducto de ida. En ocasiones el retorno puede estar también conducido, aunque no se suele poner, porque por depresión de la máquina recoge por la rejilla y no es necesario poner el retorno. Es recomendable, pero también la mayoría de las veces complica mucho la instalación porque imaginaros, mira el entramado de conducto que tiene por el techo, imaginaros que tiene que poner el mismo entramado para el retorno. Muchas veces es prácticamente imposible con los saltos de un conducto que se crucen y tal, habría que poner un falso techo muy, muy bajo y no quedaría altura en la vivienda. En instalaciones grandes sí se puede hacer, donde tenemos a lo mejor medio metro de falso techo, sí se pueden hacer cruces de conductos, pero en Mm, vivienda no suelen dejar mm, todo este espacio para que haya cruces de conductos. claro, sí, puede ser complicado. El otro día me comentaba y me parecía muy curioso que me decías que hay profesionales especializados en la fabricación de estos conductos. Exactamente. Todas estas máquinas se hacen por instaladores autorizados, los que manipulan el gas, tal. Pero hay instaladores que se han dedicado solo y exclusivamente a hacer los conductos, que son los conducteros. Hay personas que se dedican solo y exclusivamente a hacer los conductos. Los conductos se venden en planchas, por ejemplo, la marca más reconocida es Climaver, se venden en planchas miden de ancho 1,20 y 3 metros de largo, y el conductero se dedica a hacer el cálculo de la sección de conductos que tiene que ir en función del caudal de la máquina, y ellos se dedican a fabricar todas esas piezas. Fabricación tramos rectos, fabricación hacer los pantalones, que son las curvas para desviarse a una estancia, los tramos finales. Es complejo. Muchísimas instalaciones no funcionan bien si no está bien hecho el conducto. Imaginaros que tenemos muchísimo, muchísimo caudal, una máquina muy grande y el conductero ha hecho un conducto muy pequeñito. Entonces, al cliente no le llega el aire. Se piensa que la máquina es pequeña, pero no es problema de la máquina ni de la instalación, simplemente que el conductero o la persona que ha hecho el conducto, que no sabe muy bien cómo debería hacerlo, ha hecho una sección muy pequeña y no llega bien el aire. No, la verdad que es muy curioso y además el hecho de que haya una persona especializada en esto pues da un índice de la complejidad que puede tener. Pues a ver, vamos a pasar a otro ejemplo, que ya es lo que nos queda. Pues imaginemos que tenemos una empresa donde hay una oficina grande o una industria. En este caso, qué podríamos hacer para climatizar ese espacio? Para empresas, para locales grandes, se me ha quedado un poco en el tintero las máquinas de cassette, Ah, claro. ¿vale? Que hemos hablado antes de ella, la hemos mencionado. Para una vivienda, igual que se suele poner un split, las máquinas de cassette, que son estas máquinas que impulsan hacia los cuatro lados, se ponen en zonas muy diáfanas. ¿Por qué? Porque el split impulsa el aire solamente hacia una zona y el cassette lo impulsa hacia cuatro zonas. No se suele poner en vivienda, porque no se suele tener estancias tan grandes que necesite un cassette. Entonces, en sitios donde son muy diáfanos, sí se pone este cassette para que el aire barra la mayor distancia posible. La máquina de suelo techo, que la hemos mencionado antes, es muy similar a un split, pero más grande. Entonces tiene más potencia, tiene más caudal, tiene más presión, donde llega la flecha de aire llega un poquito más lejos. Imaginemos que tenemos una tienda muy grande, pues si pones split, tienes que poner muchísimo, muchísimo split para poder cubrir toda la potencia necesaria a climatizar todo ese local. Entonces se hace con máquinas de suelo techo, si no quieres poner conductos vistos o no quieres poner un falso techo, pues pones máquina de suelo techo y cubres toda la estancia. Ujú. En este caso, en esta imagen, estamos viendo eh, máquinas o sea, unidades exteriores de VRV, que son máquinas muy grandes, que es lo que hemos hablado antes, que tienen muchísimas unidades interiores. Entonces,
Para máquinas pequeñitas, por ejemplo, la sección de tubería sería pues, la básica de un cuarto, 3/8, que son tuberías muy, muy finitas. En este caso, pues desde la unidad exterior, probablemente salga una tubería más gorda, de un cuarto, 3/8, de 2 pulgadas, de 1,25 pulgadas. Son secciones muy, muy grandes. Y aquí, pues bueno, pues esta cubierta se ve que tiene bastante plantas, tiene que ser muy grande porque tiene muchísimas unidades de VRV. Sí, bueno, ya lo que hablábamos antes, ¿no? Que estas instalaciones, o sea, estos equipos merecen la pena en estas instalaciones grandes realmente. Que- Exactamente. Aquí, bueno, pues estamos hablando que a lo mejor una unidad exterior como la que estamos viendo aquí, bueno, pues a lo mejor vale unos 20.000 o 25.000 euros. Oye, pues no se usa en viviendas familiares porque es inviable que en una vivienda puedas poner una máquina como esa. Em, a ver, otro sistema que también se escucha mucho, ¿no? Es el suelo radiante, el techo refrescante. Y bueno, ¿nos puede explicar qué es cada uno y en cómo funciona, en qué consiste para entenderlo o si merece la pena? Sí, pues el suelo radiante, vamos a hablar en principio calefactable, o sea, para producir calor, ¿vale? Antes hemos estado hablando del brasero, de las estufas, que tiene un alto consumo, pero cierto es que al final, oye, pues da bastante confort. ¿Y por qué nos resulta tan confortable un brasero y nos resulta tan incómodo una máquina de aire acondicionado que echa aire caliente? Al final, bueno, pues se puede pensar, bueno, al final estás calentando el ambiente. Si el ambiente está a 10 grados y lo estoy poniendo a 23, pues debería producir un confort distinto, pero esto no es así. ¿Por qué? Porque el confort ideal para el cuerpo humano es tener los pies calientes y la cabeza fría. Por eso a todos nos encanta estar en el brasero, porque tenemos los pies y las piernas calientes y el resto del cuerpo lo tenemos frío. Digo esto porque el suelo radiante tiene ese principio. El suelo radiante está calentando el suelo, no está calentando la parte baja, los pies y las piernas, y desde abajo está subiendo hacia arriba el calor, porque el calor tiende a subir, y es un calor muy, muy confortable. Entonces, eh, en la máquina de aire, lo que le pasa cuando está echando aire caliente, el aire caliente no llega a los. Al final el aire caliente se queda arriba, crea una zona alta de aire caliente, tenemos la cabeza muy caliente, como el aire que se está moviendo, pero los pies los tenemos fríos. Entonces, tenemos el calor en la cabeza, pero la sensación térmica que tenemos en los pies y las piernas es de frío. Por eso muchísima gente, estamos hartos de oírlo, de que la máquina de aire no le gusta para el calor, porque le abomba la cabeza. Y es por eso mismo, porque la cabeza te la pone caliente y los pies te lo dejan frío. El suelo radiante, todo lo contrario, es lo que mayor confort tiene. El problema del suelo radiante, bueno, es su coste. Pensemos que el suelo radiante, si yo vivo en un piso que lo tengo ya hecho y estoy viviendo en él, tengo que romper el suelo o sobre mi solería echar, bueno, pues más o menos unos 7-8 centímetros, más o menos, porque tenemos que poner una capa de aislamiento térmico, tenemos que poner una capa se llaman unos tetones o con grapa, donde hacemos el circuito de la tubería, tenemos que echar una capa de mortero aislante de unos 4 centímetros y luego poner solería. Entonces, ¿qué pasa? Si yo desde mi vivienda subo unos 7 u 8 centímetros, pues pierdo bastante altura. Tendría que cambiar, pues, bueno, pues las paredes se subirían, las puertas subirían, se me quedaría menos altura el techo y esto conlleva un gasto muy, muy, muy grande. En el caso de sorreante, también se puede hacer para frío. O sea, por esa misma tubería se puede hacer pasar agua fría, que haría todo lo contrario, refrescaría. Pero ¿qué pasa? Eso aquí en Málaga no se suele usar por la alta humedad. Si yo al final estoy pasando mucha agua fría por esa tubería y tengo un ambiente con mucha humedad y caliente, lo que va a producir es que me condense.
Y si no tengo un control sobre ese suelo y está impulsando agua muy fría por ahí, va a producir que haya charcos de agua por el suelo. Se puede controlar de alguna manera. Al final se puede controlar poniendo un microstato. Hay un sistema que hablaremos un poco más adelante, que es un sistema de Arizona, por poner un ejemplo, que tiene un termostato con un microstato que cuando tiene cierta humedad el ambiente está integrado con una máquina de aire que también tenemos, que ya sea de frío, sea fan coil, que hace que reseque el ambiente. Cuando está el ambiente muy cargado, arranca el fan coil, reseca el ambiente y luego vuelve a poner el suelo refrescante para que no se cree esa humedad. En el caso de techo refrescante, no se suele poner. Eso se instala muy, 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 muy poquito. No sé si os ha pasado que cuando entras en una cueva, no hay una baja temperatura, pero tienes la sensación de que te está dando mucho fresquito. A lo mejor el ambiente no está tan frío, pero tienes la sensación de que está dando fresquito. Eso es el efecto cueva. Y eso pasa cuando tenemos el suelo o incluso paredes también refrescantes. Te da ese efecto cueva, pero por el coste de la instalación no se suele poner. Aquí en Málaga, con el calor que hace, ponemos directamente equipos de aire y para el calor, suelo radiante. Pero se están instalando, aunque sean pocas, sí. Se instala, pero muy poquito. El suelo radiante para calor sí se está instalando mucho. Eso no era muy común en España. Sí. Y es cierto que los que no, mayor gente no lo pide son extranjeros. En otros países que si son más fríos, Mm. todos, es muy habitual tener el suelo radiante. En España no era tan habitual, pero últimamente sí se está instalando bastante. Ujú. Otro detalle también del suelo radiante que es bastante curioso es que cuando nosotros tenemos una máquina de aire, nosotros la encendemos y en cuestión de 3, 4 minutos ya tenemos el confort del frío del calor. El sol radiante no es así. El sol radiante funciona con muchísima energía térmica. Yo para calentar mi casa, el salón de mi casa, con sol radiante, yo necesito encenderlo al menos unas 3, 4 horas antes. Porque tiene muchísima energía térmica. Pensamos que tenemos que calentar toda una solería con agua que no está muy, muy caliente, porque si no nos quemaríamos los pies, y tarda muchísimo, muchísimo, muchísimo en calentarse. La parte buena al tener una gran inercia térmica es que cuando yo paro la máquina, el suelo sigue caliente bastante tiempo. Entonces, lo recomendable es que esto se pone y está funcionando constantemente. Nosotros siempre tenemos el suelo caliente. Muchas veces lo que hacen los clientes, que es, bueno, es una patada a la eficiencia energética, es poner el suelo radiante, lo pone y cuando están en confort térmico, lo han puesto demasiado alto, la máquina estaba funcionando, empieza a generar temperatura, le da calor y abre la ventana para refrescarlo porque ya tiene demasiado calor. Es una patada a la eficiencia energética. Sí, totalmente. No se Sí. recomienda hacer esto, se recomienda poner en un termostato una temperatura de confort, a lo mejor lo pongamos a 22 o 23 grados y nos lo pongamos a 30 grados, que el suelo empieza a producir calor y no nos agobie y tengamos que abrir la ventana para En lo, refrescarlo. en lo suyo. Claro. Y bueno, y por hablar de otra tecnología, em, vamos a pensar pues, que tenemos una vivienda con diferentes estancias, pues a lo mejor interesa que unas habitaciones pues tengamos la climatización, en otras no, o en cada habitación tenemos unas necesidades térmicas diferentes. En este caso, ¿qué se podría hacer? ¿Qué podrías recomendarnos? Esto, mira, estos sistemas, vaya, a mí me encantan y siempre, siempre los recomiendo. Os voy a poner un ejemplo yo se lo pongo a los clientes para que me entiendan bien, que es un equipo o un sistema de tonificación. Imaginemos que nosotros queremos abrir un grifo en nuestra casa, ¿vale? Vamos al baño y queremos lavarnos las manos. Imaginemos por un momento que yo cuando abro ese grifo, se abren todos los grifos de la casa. Se abre la ducha, se abre el bidet, se abre el fregadero, se abre el grifo del jardín, se abren todos los grifos. O sea, eso nos lo imaginamos y es un derroche hidráulico. O sea, Sí, ¿cómo sí. puedes abrir todos los grifos? Pues en la climatización es igual. Cuando tengo una máquina por conductos y yo solamente estoy en mi habitación, es un derroche energético
enfriar o calentar toda una casa entera solo porque yo estoy en una habitación. Y eso es lo que le pasa a la máquina de conducto y por eso tenemos la solución de la zonificación de la vivienda. La zonificación lo que te hace es que tiene un termostato independiente en cada una de las estancias. Yo en cada estancia, cuando yo esté en esa estancia, le doy al termostato, indico la temperatura de confort que yo quiero. Ese mismo sistema tiene una pasarela con una central que te gestiona todo esto, abre la rejilla y le da la orden a la máquina de que funcione solo con la potencia necesaria que necesitas para calentar la estancia. El resto de estancia tiene una rejilla cerrada. Imaginemos que hay 2 personas en la casa. Pues cada una, como tiene su termostato, esas 2 rejillas se abrirán y la máquina funcionará con la potencia solo y exclusivamente para climatizar esas 2 estancias. Pues cuando esas 2 estancias estén climatizadas, la rejilla automáticamente cerrará y dará la orden a la máquina de que o reduzca su potencia o que se pare. Entonces, es muy, muy, muy eficiente. El problema, que es un poco costoso. No es, prácticamente, imaginemos una estancia de una vivienda de unas cuatro zonas, más o menos sale la misma cantidad comprarte una máquina que comprar este sistema. Si la máquina te cuesta unos 1.600 euros, el sistema te costará más o menos igual. Hay gente que se echa la mano en la cabeza, ¿cómo puede ser esto? Pero al final, bueno, ¿merece la pena? Energéticamente sí, sí merece la pena. Es una inversión. Igual que, bueno, con bueno, como las placas solares o la fotovoltaica. Oye, ¿merece la pena? Bueno, estás invirtiendo en ahorro de consumo y en eficiencia energética. ¿Merece la pena? Claro, A corto plazo no, a largo plazo sí te va a compensar, sí te merece la pena, claro. claro, es una inversión que haces, pero te va a hacer ahorrar en el uso vas a gastar mucho menos cuando vayas a climatizar tu casa y imagino pues, que tendrás su tiempo de amortización y a partir de ahí, pues sí que habrá Exacto. merecido la pena, claro. Igual que esto que hemos comentado del clima también te integra con el sol radiante. Si os fijáis en la imagen, en una de las habitaciones hay dibujado en sol radiante. Estos sistemas te integran el, la máquina de aire con el sol radiante. Como hemos hablado antes de que tenía un microstato en el termostato, el mismo sistema, cuando tú quieres confort térmico, tú pones, imaginemos, en calefacción, y yo le digo al termostato que yo quiero esa estancia que esté a 23 grados, solamente el sistema AirZone inicialmente te arranca la máquina de aire para que te vaya calentando la zona, cuando está a temperatura arranca el suelo para que vaya calentando el suelo y vaya incrementando esa inercia térmica y va jugando entre unos y otros para que tengan el mayor confort. Ujú. No, la verdad que es muy Muy interesante, curioso. sí. Y otro tema que también da mucho de qué hablar en el mundillo de la climatización son los gases que se usan, su manipulación. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Y el tema de los gases da muchas veces que hablar porque, bueno, es el principio básico de la climatización. Al final, siempre que os he estado diciendo la unidad compresora, la unidad evaporadora, el principio de la climatización es un compresor que comprime gas. Vamos a hablar, decirlo un poco bruto, ¿vale? Un compresor está comprimiendo gas. Y por las propiedades que tiene ese gas refrigerante, al comprimirlo, se calienta. Entonces, un compresor comprime gas, se calienta y ese calor lo aprovechamos para transmitirlo al ambiente si queremos calefacción. ¿Qué hacemos si tenemos frío? Pues igual que al comprimirlo se calienta, al expandirlo se enfría. Entonces, este es el principio básico de todas las máquinas de climatización, ya sean split, ya sea conducto, ya sea aerotermia, sea el que sea, incluso el aire del coche, todos funcionan con gas refrigerante. Es el principio. Aquí, bueno, pues tenemos 134, que es un gas más eh, para cámaras de frío, el 449 también. El R290 es un gas nuevo que está saliendo ahora, que se está utilizando muy, muy eficiente. Es un gas es propano, con lo cual es muy, muy inflamable. Y eso quiere decir que para trastear y para manipular estos gases
el instalador tiene que tener su certificado de manipulador de gases y tener un curso que, oye, que no es fácil sacarlo, tiene varios exámenes, tiene varias pruebas, pruebas de soldar, de instalar, de cálculo, tal, que es tener el RITE, el Reglamento de Instalaciones Técnicas y Edificaciones. Si tú no tienes el RITE ni curso de manipulador de gases, no puedes comprar gases refrigerantes ni puedes manipularlo. Entonces, esto es muy, muy importante y, bueno, está perseguido. Eso está perseguido. No puedes transportar gas en tu coche si no tienes lo que llamamos la carta de portes, donde diga dónde has comprado el gas, para qué lo vas a usar. Está bastante perseguido el tema del gas, Mm. porque es peligroso manipularlo. Sí, hombre, a ver, tiene sentido porque es un tema bastante delicado, el tema de los gases es bastante peligroso Mm. y incluso a nivel medioambiental, ¿no? Que muchos de los gases pues afectan a la capa de ozono y tal, en fin. Sobre todo por eso es muy peligroso. Lo Claro, persiguen sí, y bueno, hacen inspecciones periódicas. claro, Bueno, es complejo. Tienes que claro. tener un contrato de mantenimiento de Mm, destrucción de gases. Tú no puedes imaginemos que estamos haciendo un cambio de máquina y tenemos que quitar una máquina antigua y una nueva. Yo no puedo de esa máquina antigua cortar las tuberías de gas y que el gas vaya al ambiente. No, esto es muy perseguido y penalizado. O sea, eso tiene multa bastante alta. No puedes hacer eso, está prohibido, es ilegal. Tú tienes que buscar una botella, ese gas antiguo, guardarlo en una botella y luego llevarlo a una empresa para que se encargue de la destrucción de ese gas. mm. Sí, la verdad que es muy interesante. Pues vamos a cambiar de tecnología y porque otra tecnología que también se escucha mucho es la biomasa. ¿Nos puede explicar en qué consiste, cómo funciona una caldera o una estufa de biomasa? Las calderas de biomasa funcionan a través, bueno, puede ser de leña, que sí, son muchísimo más antiguos, pero hoy en día es lo que conocemos como el pellet o las semillas de aceituna. Esto no se usa. Las calderas de biomasa están en desuso y todos recomendamos que se eliminen de la vivienda. ¿Por qué? Pues porque es muy costoso. La gente que tiene caldera de biomasa, que a lo mejor tiene casa más o menos grande, compra los palets, los pellets, lo compra por palet. Tienes que tener espacio para tener un palet en tu casa lleno de sacos de, de pellet. Y el pellet, en principio, empezó a venderse bastante porque no tiene consumo eléctrico, tiene muy poco consumo eléctrico y gran eficiencia, gran eficiencia, da bastante calor, eh, pero tiene bastante mantenimiento. Eso al final tienes que tener un depósito de pellet donde tiene un tornillo sin fin, que es donde siempre se rompe, por norma general siempre avisan a los técnicos de que se ha quedado trancada porque necesita un mantenimiento muy exhaustivo. Cada, cada X día o cada semana tienes que estar limpiándolo, si no lo limpias se rompe. Tienes que tener eso, lo que hemos dicho antes, el almacenamiento del pellet. El pellet no es barato y además un gran inconveniente es que tienes una combustión. Tú necesitas tener una entrada de aire y una salida de humo. Todo esto es bastante engorroso. Y a la gente, oye, pues yo como particular, si tengo una caldera, yo no quiero estar pendiente todo el día de la caldera. Cada semana tener que estar abriendo la caldera, desmontándola, limpiándola. Y bueno, y tienes que tener una cierta formación para hacer esto. Entonces, la mayoría de las personas quieren deshacerse de estas calderas de biomasa. Vale. Sí, aunque no has contado eso, ¿crees que en algún caso puede merecer la pena una caldera de biomasa plantearla en algún tipo de instalación o de industria? Que, mira, en este caso, en esta imagen, es una estufa de pellet, ¿vale? La estufa de pellet también se le puede meter una tubería para que calienten agua, pero esto realmente es una estufa de pellet. Esto da muchísimo calor. Si yo voy a tener una estufa en mi casa, donde yo tengo una pequeña preinstalación, la posibilidad de sacar un tubo de aire para los humos, bueno, es verdad que dan muchísimo calor. No es una chimenea, con la chimenea sí es más engorrosa, es más sucia. Si voy a tener una estufa de pellet que voy a encender ocasionalmente, bueno, sí puede compensar.
gente que está mucho tiempo en casa o en pueblos que son muy fríos, bueno, puede compensar porque da bastante calor. Caldera de biomasa, yo no la recomiendo. No la recomiendo y no se suele poner. De hecho, eso, al contrario, se están quitando. Se están sustituyendo por equipos de aerotermia, de bombas de calor, que ahora veremos, porque ya están en desuso. Ujú. De todas maneras, por saberlo, ¿una caldera de biomasa se podría plantear tanto en una obra nueva como en una vivienda ya existente o hay algún impedimento Por supuesto, se puede poner. Se puede poner, pero no es recomendable. No, hoy en día no se recomienda. Es como, bueno, no sé, un ejemplo muy drástico, ¿vale? La, como se llama, los braseros de leña se Ujú. pueden poner. Pues te da mucho calor. ¿Se está poniendo? No. ¿Por qué? Porque no son recomendables, son muy peligrosos. Las calderas no son peligrosas, pero no son recomendables. Por el alto coste de mantenimiento que tiene, por el alto coste de compra del combustible, de los peles. No se suele poner. Ujú. Vale. Y ya por último, una tecnología que está ahora súper en alza, que se escucha en todos sitios, la aerotermia. ¿Nos puede explicar qué es exactamente la aerotermia? Sí, exactamente, la aerotermia está en auge, cada vez se está montando más. En viviendas nuevas se está poniendo muchísimo, porque dentro del concepto de aerotermia es un concepto bastante amplio. En la imagen, por ejemplo, estamos viendo un aerotermo, que después lo vamos a explicar también un poquito más a fondo, pero el concepto de la aerotermia es, bueno, tenemos una unidad exterior con una tubería refrigerante que roba el calor del ambiente para hacerlo pasar a un depósito de agua caliente. Igual que funciona el equipo en bomba de calor, lo que hemos dicho antes, que tenemos un split que echa calor, en vez de echar aire caliente, calienta el agua. Básicamente es el concepto de aerotermia. Es lo que se llama un equipo de... los equipos de expansión directa se llaman equipos de aire-aire y estos se llaman equipos de aire-agua. Porque por un lado tenemos en la unidad compresora tenemos aire y en la unidad evaporadora, por así decirlo, tenemos agua caliente o agua fría. También se puede poner como agua fría. Conceptualmente, eso es la aerotermia. Aprovechar la energía, robar frío o el calor del ambiente para trasladarlo al agua. Conceptualmente eso es. ¿Y en qué se diferencia la aerotermia del aire acondicionado? Quizá, bueno, lo que comentabas antes de... Exactamente. La gran diferencia es el equipo de aire acondicionado es equipo aire-aire. Yo por un lado estoy echando aire frío y por otro estoy echando aire caliente. Y el equipo de aerotermia tengo aire frío y aire caliente. La pequeña desventaja de la aerotermia es su coste. Por ejemplo, llevándolo a un extremo, un aerotermo, que funciona exactamente igual, pues puede tener un coste aproximadamente de unos 800, 900 euros, ¿vale? Y choca un poco con la gente porque un termoeléctrico estamos acostumbrados a que sea algo económico. Un termoeléctrico, pues bueno, pues, uno puede costar unos 150 euros de 100 litros, de 150 euros, a lo mejor 800 euros, choca un poco, pero es lo que hablamos antes. Un termoeléctrico es una resistencia eléctrica que tiene muchísimo consumo. Entonces, estamos llevando todo al tema de la aerotermia. Hay un dato muy curioso que desde hace unos años, bueno, hace bastantes años, para las viviendas nuevas te exigían poner para el agua caliente que sea calentada a través de una energía renovable. ¿Cuál? Placas solares. O sea, antes todas las viviendas tenían placas solares. Es económico, calientas agua gratis y tienes todo el agua caliente que tus placas puedan producir sin coste alguno. Ahora, la aerotermia está considerada como energía renovable y para viviendas nuevas nos permite, en vez de llenar el techo de placas solares, poner aerotermos. Estéticamente es mucho más bonito que un techo que perdamos una cubierta entera para poner placas solares y que teniendo un aerotermo que simplemente tenemos un pequeño armario
donde tenemos el aerotermo, y eso es lo que nos calienta el agua para el ACS de la vivienda. Claro, sí, la verdad que es estupendo. Realmente es lo que hablábamos antes, que una inversión un poquito mayor, pero realmente al final se va a amortizar en muy poco tiempo. De hecho, en una diapositiva más adelante hablamos más específicamente de los rendimientos, de la eficiencia, para que tengamos claro realmente cuánto merece la pena esta tecnología. Y bueno, en la aerotermia, ¿qué tipo de emisores se pueden utilizar? ¿Cómo se puede implementar en una vivienda? Vale. Antes hemos estado comentando los temas de lo que existen split, máquinas de conducto, máquinas de solo techo, máquinas de cassette, el suelo radiante, también lo hemos mencionado. Vale, todos estos elementos se pueden calentar con aerotermia, ¿vale? El fan, ya no se llamarían el evaporador, ahora se llaman fan coil. Simplemente es una máquina de conducto, de split, de cassette, el que sea, una batería donde entra el agua caliente o fría a través de un ventilador, robamos esa temperatura que tiene esa batería de agua y ya sale a temperada. Vuelve a la máquina, se enfría, se calienta y va haciendo un circuito. Aquí en este caso tenemos, en la imagen, tenemos máquina de aerotermia, ¿vale? Después tenemos un intercambiador. Las máquinas de aerotermia, hay varios tipos. La más común, tenemos una unidad exterior enlazada con una unidad interior que se llama hidrokit. Desde la unidad exterior al hidrokit está conectada con tu refrigerante y en el hidrokit pasa la temperatura de ese líquido refrigerante, lo intercambia con el agua. Entonces, si vamos a calentar agua, el líquido refrigerante va caliente, ha sido comprimido, va al hidrokit, traspasa ese calor al agua y desde el agua ya vamos a a un depósito de inercia. Ese depósito de inercia tiene un circuito cerrado con el hidrokit y va calentando el hidrokit, el depósito de inercia se va calentando y a partir de ahí tenemos otro circuito secundario que es el que va a los fan coils, a los radiantes, a los radiadores y es el circuito secundario. ¿Por qué tenemos circuitos primario y secundario y este depósito de inercia? Os lo explico rápidamente. Imaginemos que la vivienda está parada, ¿vale? La máquina no está funcionando. Yo llego y enciendo mi máquina. Cuando yo enciendo mi máquina, la máquina de aerotermia empieza a calentar el agua. La máquina de aerotermia tiene un bajo consumo, pero no es tan rápida como una caldera, que tiene una llama. Está calentando el agua con combustión. Entonces, tarda mucho y la máquina estaría funcionando al 100%, a tope la máquina, para poder calentarte y darte confort lo más rápido posible. Entonces, si tenemos un depósito de inercia de 100 litros que está muy bien aislado, yo ya tengo agua caliente. La máquina siempre está funcionando. Tiene 100 litros de agua caliente, 100 o 150 o lo que se vea oportuno para esa instalación, yo ya los tengo calientes. Y cuando yo enciendo una máquina de aire, empiezo a tirar de esos 100 litros que ya tengo calientes. Por lo cual, mi máquina de aerotermia solo tiene que funcionar un poquito para mantener ese depósito caliente. Y por eso tenemos un circuito de agua, un primario y un secundario. Y realmente para que la máquina no funcione al 100%, siempre funcione poquito a poquito. Y Claro, después, en, en este dibujo, también tenemos agua caliente sanitaria. Hay máquinas que tienen una salida para calefacción, ¿vale? Y otra salida para el ACS. La misma máquina te está calentando el agua para el ACS, que tendremos un depósito de ACS que igual siempre lo está manteniendo caliente, y otra salida para el depósito de inercia que calienta este circuito primario. y lo que hablábamos antes, eh, mucha gente, bueno, pues, bueno, se habla, ¿no? De eso, de que se pone la aerotermia ya como energía renovable, ya se cataloga como energía renovable. Y mucha gente pues se preguntará, bueno, ¿y eso por qué, no? Y bueno, hemos puesto aquí esta imagen para que se vea un poco ese nivel de eficiencia que comentábamos antes de la aerotermia, que es tremendamente eficiente estos sistemas. Entonces, es justo lo que hablábamos al principio de la presentación. La electricidad, fijaros que pone un kilovatio de calor. Es decir, por un kilovatio de potencia eléctrica,
produzco 1 kilovatio de potencia calorífica. Con la aerotermia, aire acondicionado, que tiene el mismo principio, con 1 kilovatio estoy produciendo 6 kilovatios de calor. Entonces es muy, muy eficiente, muy eficiente. Ya digo, igual que la bomba de calor, las máquinas de aire, todo lo que tenga en sí un circuito frigorífico tiene esa eficiencia. Algunas máquinas son un poquito más eficientes, otras son un poquito menos, como todo, pero de media tiene eso, 6 kilovatios de calorífico por 1 kilovatio de consumo. Sí, a mí la verdad es que este gráfico me parece súper interesante porque aunque hablábamos antes de que, bueno, pues si ponemos un sistema de aerotermia a lo mejor nos cuesta más ese termo que uno de electricidad. Oye, pero es que viendo estos datos significa que nuestra factura eléctrica se va a reducir a un sexto, o sea, la sexta parte de lo que pagábamos antes. Entonces, en muy poco tiempo se va a rentabilizar ese equipo y a partir de ese momento, a partir de ahí, pues vamos a tener ese ahorro continuo durante toda la vida útil de la máquina, claro. Entonces, es una cosa que siempre es interesante de plantearse. Exacto. Bueno, esto lo hemos hablado antes, no me adelanto un poquito, pero ¿se puede usar la aerotermia para el agua caliente sanitaria? Exactamente. Antes es verdad que hemos hablado de que con una máquina de aerotermia podemos sacar, o a través de esa máquina, o a través de una válvula de 3 vías que se le ponga en el circuito, o a través directamente de que la máquina tenga una salida para ACS, se puede calentar el agua. Pero existen máquinas que solo exclusivamente están hechas para ACS. Y es esta máquina de aquí. Dentro de este equipo tiene un depósito de agua y en la parte superior tiene este mismo concepto que hemos dicho del equipo portátil, que tiene la parte evaporadora, la parte compresora, lo tiene todo compacto, pues lo Ujú. tenía ahí dentro. Por un lado estoy calentando agua, ¿vale? Que estoy calentando agua, que tiene su intercambiador dentro para traspasar el calor desde el compresor al agua. Y por otro lado, en esta tubería que sale, que estamos viendo que sale y cala la pared, por ahí sale el aire frío. Siempre tenemos que tener una salida de aire frío. Por un lado coge el aire y por el otro saca el aire frío. Y por dentro del depósito nos está calentando el agua con un compresor, que es lo que nos da la eficiencia que tiene la aerotermia. Ujú. Pues, y otra preguntilla que creo que, que le puede interesar nos puede interesar a todos es, pensando en esas viviendas que tienen ya su instalación tradicional de radiadores, ¿se puede adaptar un sistema de aerotermia para este tipo de instalaciones que ya son preexistentes? Por supuesto, se puede adaptar. Hay un pequeño inconveniente, ¿vale? Porque las calderas, como he dicho antes, utilizan la combustión. Y a lo mejor estamos calentando agua, aproximadamente podemos calentar agua fácilmente a 70-80 grados. ¿Vale? Supongamos que tenemos una vivienda con un radiador. Al final el radiador lo que hace es calentarse y, como su propio nombre indica, radia ese calor al ambiente. Vale, pensemos que ese radiador puede tener el agua dentro, vamos a poner 70 grados. Vale, a lo mejor un poquito más le ponemos una válvula mezcladora para que no tenga tanto calor, pero podemos llegar a temperaturas de 70 grados. Con aerotermia no podemos llegar a temperaturas de 70 grados. Con lo cual, si yo tengo una instalación de radiadores calculada para que caliente una estancia con una superficie de un emisor térmico a 70 grados, si yo estoy metiendo agua a 40, ese emisor térmico no me va a calentar esa estancia. Necesito el doble de radiador para cubrir toda esa demanda de calefacción que tiene esa estancia. Entonces, ¿se puede usar? Habría que adaptarlo. Existen máquinas de aerotermia que se llaman máquinas de aerotermia de alta temperatura, que sí te llegan a 60-65 grados. Incluso algunas llegan a 70. Se están poniendo para evitar hacer el cambio de radiadores. Pero ya hay que analizar qué es más costoso: cambiar los radiadores, poner una aerotermia básica, o dejar los radiadores y poner una aerotermia de alta temperatura. Bueno, eso es echar números con el instalador y ver también, oye, los radiadores pues, están antiguos, le conviene renovarlo.
o prefiere hacer una inversión en alta temperatura. Ya eso habría que estudiarlo. Claro. Y por último, una última pregunta, porque siempre, bueno, o lo más habitual quizás se escucha aerotérmica para el calor, ¿no? Pero ¿se puede utilizar para el frío? Incluso se puede hacer un suelo refrescante, como hablábamos antes con el aire acondicionado. ¿Se puede Esto, plantear? exactamente, se puede utilizar. Lo hemos dado alguna pincelada antes. Es totalmente posible, pero en Málaga tenemos la peculiaridad de que es un lugar con muchísima humedad y que produce mucha condensación. Estamos hartos de verlo cuando es invierno, vemos el rocío en el coche, tenemos mucha humedad, en verano tenemos muchísima humedad. De hecho, justo ayer había muchísima, no hacía mucha temperatura, pero había muchísima humedad en el ambiente. Mm, Si yo en esos días de mucha humedad pongo el suelo refrescante, en cuestión de 15 o 20 minutos o media hora, probablemente tendré algunos sitios con un poquito de agua. Entonces, ¿se puede poner? Se puede. ¿Recomendable? Aquí en Málaga no se suele poner. Hay la solución que hemos comentado antes, que tienes un microstato que arranca la máquina de aire para resecar el ambiente cuando pones el suelo refrescante. Bueno, posible es. Si alguien lo quiere poner, se puede. ¿Recomendable? No es recomendable. Aquí en Málaga no es recomendable. Pues, pues nada, con esto terminamos y yo creo que ha sido muy interesante la charla. Hemos hablado, hecho un barrido de todos los sistemas de climatización, las bombas de calor, la biomasa, la aerotermia, así los temas más actuales y más candentes, ¿no? Y nada, muchísimas He ido gracias. un poco rápido porque joder, quería decir muchos conceptos en poco tiempo, pero bueno, que si tenéis alguna consulta, alguna duda, oye, que me podéis preguntar sin problema ninguno, vaya. Bueno, no sé si queréis preguntar cualquier cosilla antes de cerrarlo. Yo tengo una duda de un momento. ¿Se me escucha? Sí, Sí, Vale. Que yo tengo una duda de aerotermia. Eh, que, a ver, en la imagen que has puesto en el esquema salía una unidad exterior para todo eso. ¿Eso sería posible o habría que poner varias unidades exteriores si va a poner una instalación muy grande? ¿O poner una unidad te, exterior muy potente? te refieres a esta imagen quizá, ¿no? exacto. Ahí, Solo se exacto. pone, solo se pone una unidad exterior. Las unidades de Vale. aerotérmica pueden ser bastante potentes. E incluso, no sé si la imagen que hemos visto antes, que hemos visto una cubierta llena de máquinas, existen torres de refrigeración que se llaman, bueno, enfriadoras con bomba de calor, que es un concepto muy similar, una enfriadora de una aerotermia, pero es de muchísima potencia. Lo que sí se puede hacer, si no cubre la demanda suficiente, es cierto que sí se pueden poner en serie. Por ejemplo, imaginemos que necesitamos 200 kilovatios de potencia. Vale, las enfriadoras solo llegan, me lo invento, a 50 kilovatios. Habría que poner 4 enfriadoras en serie para cubrir toda la demanda. En una vivienda, por norma general, una vivienda con una máquina sí va a llegar. Vale, perfecto, gracias. Nada, tita. Uy, me pasa. Pues nada, lo dicho, que muchas gracias, Adolfo. La verdad que ha sido súper interesante. Además que yo creo que se ha explicado todo así de manera muy informal. Hemos hablado un poquito de todo. Muchas preguntas que te estaba haciendo. Y nada, Perfecto. Pronto, pues, porque- pues encantada de tenerte por aquí. Y bueno, pues igualmente gracias a la Noria por organizar esta charla. Y nada, pues seguimos en contacto y en marcha. Perfecto, pues muchas gracias y lo dicho, si en algún momento os surge alguna duda, no tenéis problema en contactarme y preguntarme lo que necesitéis. Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos. Pues nada, Muchas adiós. gracias, pasad buen fin de semana. Igualmente. Gracias, buen fin de. Adiós. Hasta luego.